Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Me da mucho gusto verles. Es un privilegio estar aquí y de igual manera es una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar tu palabra que es poderosa. Gracias porque lo que tú tienes que decirnos cada que nos hablas tu palabra es para vida, es para bien, es para bendición, es para dirigir nuestros pasos en la dirección de tu propósito, de tu voluntad y del plan que tienes para nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento y nos des claridad para poder comprender esta palabra y poder llevarla a cabo. En nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Quiero empezar leyendo el pasaje de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y versículo 11, en la Reina Valera Revisión 95, que dice así. Presta atención. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta afirmación del Señor en esta palabra es una afirmación contundente y dice que así como la lluvia cuando cae sobre la tierra hace germinar la semilla, es decir, hace que produzca fruto, dice de la misma manera así es su palabra, no regresa vacía, sino que hace aquello que lo que Dios ha determinado que haga esa palabra. Y aquí tenemos que entender algo. Toda palabra de Dios tiene dos cumplimientos implícitos, uno positivo y otro negativo. Esto lo que significa es que la palabra de Dios, cada palabra de Dios, siempre se va a cumplir o en el sentido positivo o en el sentido negativo en tu vida, dependiendo de cómo respondamos tú y yo a esa palabra. Y quiero poner un ejemplo para que quede claro qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo todos no lo sabemos de memoria. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. El sentido positivo de esta palabra es que no se pierda y tenga vida eterna. ¿Quién? Todo aquel que crea en él. Ese es el sentido positivo. Pero el sentido negativo de esta misma palabra es que se perderá y tendrá condenación eterna a aquel que no crea en él. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la palabra de Dios siempre se cumple en sentido positivo o en sentido negativo.
Y yo les hago esta pregunta. ¿Quién quiere que siempre se cumpla la palabra de Dios en sentido positivo en su vida? Alce su mano. Todos, ¿verdad? Todos queremos que la palabra de Dios siempre se cumpla en sentido positivo. Pues precisamente este es el objetivo de esta enseñanza. Para que siempre se cumpla la palabra de Dios en el sentido positivo. El título de esta enseñanza es las 7 acciones para recibir cualquier promesa de Dios. Repite conmigo, las 7 acciones. Las 7 acciones. Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. Acción número 1. Acompáñame con el ademán. Oírla. Oírla. Esa es la acción número 1. Hay que oírla. Mateo 4:4, en la versión Biblia Libre, dice de esta manera. Cristo respondió: como dicen las Escrituras, los seres humanos no viven solo de comer pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos los que necesitamos oír la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de aquí comen todos los días? Hace su mano. Todos, ¿verdad? Hay quien come 3 veces, ¿quién come 3 veces al día? ¿Quién come 4 veces al día? ¿Quién come 5 veces al día? ¿Y los demás comen o no comen? 2 veces, me faltó, 2 veces al día, ok. Pero todos necesitamos comer, ¿verdad? Todos los días, pues Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, así como necesitamos comer todos los días, necesitamos escuchar palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días. Cada palabra de Dios es capaz de producir vida en nosotros, en una distinta área de nuestras vidas. Y nosotros somos los que necesitamos oírla. En este lugar, cada semana hay quien comparte la palabra de Dios los domingos a las 10:30 y también en la reunión de las 12, cada domingo. Y los lunes a las 7 de la noche por Facebook oramos y también nos comparten reflexiones de la palabra. Y cada semana también hay reuniones de células en diferentes días y horarios, pero cada semana hay una reunión de célula. Y 4 veces por semana, en las mañanas, nuestra pastora nos comparte cápsulas para animarnos y fortalecernos. ¿Podemos escuchar la palabra de Dios todos los días, sí o no? Todos los días. Pero de nada sirve que cada semana se predique si no asistimos, no oímos lo que Dios quiere para nosotros. Si no vas a la célula, te vas a perder esa semana lo que Dios quería hablar a tu vida en la célula. Si no escuchas la cápsula, te vas a perder la palabra de ánimo, de aliento, de dirección que Dios tenía para tu vida. Si no vienes a la reunión, te vas a perder la palabra. Y si no vienes en la mañana, pues te vas a perder lo que Dios quería hablarte en la mañana. Juan capítulo 1, verso 23, nueva versión internacional, dice así. Juan respondió, está hablando de Juan el Bautista, con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. A veces pensamos o decimos, no, hoy no voy a la iglesia, o hoy no voy a la célula, porque va a predicar tal o cual persona, y no me gusta cómo habla. Hermano,
Hermana, no hagas eso. La eficacia de una palabra radica en si salió o no salió de la boca de Dios. Eso es lo que la hace poderosa. Eso es lo que da vida. Si la palabra vino de Dios, no importa quién la diga. No es quién es el mensajero que la comparte, es de quién viene esa palabra. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay una advertencia para el que no oye la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14, en la Nueva Biblia Viva, dice así: pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Es importante oír la palabra o no? Te voy a volver a leer este versículo, pero ahora intercalando una promesa, la palabra promesa de Dios. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda si no creen en la promesa de Dios? ¿Y cómo van a creer esa promesa si no la han escuchado? ¿Y cómo van a oír de esa promesa si no vienen? No se puede, ¿verdad? ¿Te das cuenta de todo lo que te pierdes o de los que nos perdemos cuando no venimos a escuchar la palabra de Dios? A ti y a mí nos toca venir a escuchar la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 13, 44, en la traducción en lenguaje actual, dice así: al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga o en el templo para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Casi toda la ciudad se reunieron para oír. ¿Quién iba a dar el mensaje? Pablo y Bernabé. ¿De quién era? ¿De quién provenía ese mensaje? De Dios. ¿Y quién tenía que ir al templo para escuchar ese mensaje? La gente. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ir o venir para escuchar. En el caso de las células, no tenemos que ir a ningún lado. Lo único que tenemos que hacer es entrar al WhatsApp del lugar de bendición y ponerle play al mensaje. Es lo único que hay que hacer. Puedes estar en el camión, puedes estar en trayecto a tu trabajo, puedes estar en la casa, puedes estar rumbo a la escuela, puedes estar en un rato libre a lo largo del día. Y si haces eso, vas a escuchar. ¿A quién le toca? A ti y a mí. No va a venir un ángel a ponerle play. Ese le tienes que dar tú. Y para venir, ¿quién se tiene que preparar? Uno. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, la acción número 1 es, ¿qué? Oír. Muy bien. La acción número 2 es entender. Pon tus manos aquí. Entender. Esa es la acción número 2, entender. No es suficiente con oír la palabra de Dios. Asegúrate de entender esa palabra de Dios que estás escuchando. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Cristo está hablando. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Está claro, verdad? Si yo escucho, si yo ya hice el esfuerzo de venir a escuchar la palabra, pero no pongo atención o aún poniendo atención,
no la entiendo, esa palabra, Cristo dice, entonces Cristo te dice qué es lo que va a pasar. Viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y si la semilla ya no está en tu corazón, esa semilla no va a dar ¿qué? Fruto. Porque aunque la escuchaste, no la entendiste. Entonces la segunda acción es, ok, hay que oírla, pero también hay que entenderla. El Señor advierte a aquel que no entiende la palabra de Dios, ¿qué es lo que le va a pasar? Es una advertencia. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, en la Reina Valera actualizada 2015, dice de esta manera: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. El que desconoce la palabra de Dios es destruido. ¿Por qué? Porque hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo le va a ir? ¿Bien o mal? Mal, pésimo. Va a ser destruido. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor oyó, no entendió qué significaba esa palabra. Y se va a preguntar, es que no sé por qué siempre me va mal a mí. Y el profeta Oseas le dijo a la nación de Israel en aquel tiempo, y nos lo dice a nosotros también, porque no conoces realmente lo que dice la palabra de Dios, por eso te va mal. Por eso eres destruido, por eso te equivocas y te equivocas y te equivocas, y por más que te esfuerzas, no progresas, porque no entiendes lo que realmente dice Dios, porque tú crees que estás haciendo lo que dice Dios y no estás haciendo lo que dice Dios. Estás haciendo lo que alguien te dijo, lo que a ti se te ocurre o lo que tú quieres hacer, pero no lo que dice Dios. A ti y a mí nos toca preguntar si algo no nos está quedando claro. ¿Para qué? Para que la entendamos, porque si no la entendemos, de cualquier manera vamos a ser destruidos. Lucas capítulo 8, versículo 9, traducción en lenguaje actual, dice así: luego los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Los apóstoles hacían eso con Cristo. Después de que Él compartía lo que ellos no entendían, ¿a quién se lo preguntaban? A Cristo. Si algún hermano o hermana que comparte la palabra no entendiste lo que trató de decir, pues acércate a él y pregúntale: oye, hermano o hermana, no entendí esto, ¿qué trataste de decir? ¿O qué significa esto que dijiste? Para que entiendas, porque si no entiendes, vas a ser destruido. Ahí en Mateo 13, 16, 36, perdón, en Reina Valera 95, está otro ejemplo. Dice: entonces, después de despedir a la gente, entró Cristo en la casa y se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿Por qué le estaban preguntando? Porque querían ¿qué? Entenderla. Querían entenderla, ¿qué significa? Y si tú de pronto sales de aquí y alguien te pregunta: oye, ¿de qué hablaron en tu congregación? ¿Quién sabe? Ni entendí. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Por eso somos destruidos, hermanos. Acción número 3. Acción número 3. La acción número 3 es aceptarla. Haz así tu mano, así como para que estás aceptando. Aceptarla. Esa es la acción número 3. Aceptarla.
Tú y yo, escucha bien, tú y yo somos los que decidimos si aceptamos o no aceptamos las palabras de Dios que escuchamos y entendemos. Tú y yo somos los que elegimos si las aceptamos o las rechazamos. Dice Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22, en la Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera: Cristo salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre hizo bien en ir a consultar a Cristo, ¿sí o no? Claro que sí. Claro que hizo bien. Y como Cristo ya se iba a otro lugar, él dijo: no, yo no me quiero quedar sin escuchar qué dice Cristo, porque él creía que Cristo venía de Dios, había sido enviado por Dios. Y él dijo: yo quiero saber. ¿Quién fue a correr hasta donde estaba Cristo? Él. Es lo que nos toca, ¿verdad? Ir para escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Ok, llegó. Y entonces le preguntó. Cristo le dijo, verso 18: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, le dijo Cristo. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Él dijo: pues creo que entonces voy a heredar la vida eterna. Y dice verso 21, Cristo lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, de vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Estaba claro el mensaje de Dios para este hombre rico? ¿Sí o no? Sí. ¿Y de quién dependía aceptarlo o rechazarlo? De él. Así como depende de nosotros cuando de pronto escuchamos algo que no nos agrada aquí, decimos: no, yo no creo que eso sea lo que diga Dios. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? La rechazamos. Y creemos que nos convino. No nos convino. No nos convino. Cuando aquel hombre, verso 22, oyó eso, sí lo entendió, sí entendió lo que significaba, lo que Cristo estaba diciendo. Sí lo entendió. Y cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y él no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y después ir a seguir a Cristo como uno más de sus discípulos. ¿Ganó o perdió ese hombre? Perdió. Pudo haber vivido cosas que Cristo les dijo a sus discípulos. En la antigüedad hubo hombres, reyes, profetas que anhelaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Ustedes son bienaventurados. Eso es lo que se perdió este hombre. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando escuchamos una palabra que no nos agrada y en lugar de aceptarla, la rechazamos. En la palabra de Dios vemos una advertencia para el que no acepta las palabras de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente,
Dice así. Antes de leerlo, la ciudad estaba en una crisis terrible. La ciudad de Samaria estaba en una hambruna terrible. Se vendía como alimento hasta el estiércol de las palomas y las cabezas de los animales. Se vendían como alimento, carísimo. Y en medio de esa crisis tan grande, Eliseo le respondió al rey: escucha el mensaje del Señor. ¿Escucha el mensaje de quién? Del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, dice, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 400 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Perdón, 14, gracias. 14 litros, sí, gracias. Dice, el funcionario que atendía al rey, que ayudaba al rey, le dijo al profeta, al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. ¿Aceptó o rechazó la palabra de Dios? La rechazó y le dijo: Eliseo, estás loco. Aunque Dios abriera el cielo, eso sería imposible. Pues ¿qué no estás viendo la circunstancia en la que estamos? Eso sería imposible. Pero Eliseo le respondió: tú lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Eso es lo que le pasa al que rechaza las palabras de Dios. Ve con sus ojos cómo la palabra de Dios sí se cumple, pero él, ¿qué disfruta de esa palabra? Nada. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra de Dios. Cuando rechazamos una palabra de Dios, nosotros somos los que siempre salimos perdiendo. Siempre. No, nunca nos va a salir bien. Siempre vamos a salir perdiendo. Por lo tanto, a ti y a mí nos toca aceptar la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 60 al 61 y 66 al 68, traducción del lenguaje actual, dice así: cuando muchos de los seguidores de Cristo le oyeron enseñar esto, ¿esto qué? Pues una de las enseñanzas de Cristo. Dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿A quién le ha pasado que de pronto escucha una palabra de Dios que es difícil de aceptar? A mí. ¿Quién más? Ok. Son difíciles de aceptar. Dice, cuando muchos de los seguidores de Cristo le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo?, le dijeron a Cristo. Pero Cristo les respondió: ¿esto los ofende? ¿O los escandaliza? ¿O los descontrola? Si es la verdad, ¿qué nos conviene? Aceptarla, aunque sea difícil, aunque sea dura. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Cristo lo abandonaron. Está hablando de discípulos, no de gente que no tenía ningún compromiso. Está hablando de discípulos. Muchos de los que seguían a Cristo lo abandonaron. Entonces Cristo les preguntó a los 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú tienes, solo tus palabras dan vida eterna. Aunque sea difícil de aceptar, hermano, esas palabras van a producir vida en ti.
Esas palabras van a alimentar tu alma y te van a fortalecer y te van a hacer ver la gloria de Dios, aunque sean difíciles de aceptar. Pero la decisión de quién es? Mía. Tuya en tu caso y mía en mi caso. Acción número 4. Creerla. Pon tu mano en el pecho. Creerla. Creerla realmente. Esa es la acción número 4. Creerla. Solo cuando oímos, entendemos y aceptamos una palabra de Dios, es cuando se produce la fe dentro de nosotros. Cuando oímos, entendemos y aceptamos esa palabra de Dios, entonces se produce la fe dentro de nosotros. Romanos 10:17, Reina Valera 60 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ya vimos que no nada más es oír, es entender y es aceptar. Cuando llevamos a cabo esas primeras 3 acciones, entonces se va a producir la fe dentro de nosotros. Y aquí hay una advertencia para el que no cree las palabras de Dios. Santiago 1, versículos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional Simplificada, dice de esta manera. Dice, pero que pida con fe, sin dudar nada. ¿Hay que pedir con qué? Con fe. ¿Y dudando poquito? No, sin dudar nada. Dice, pues el que duda se parece a las olas del mar. Cuando uno está en el mar profundo, cuando uno está en la orilla, las olas van del mar hacia la playa. Y van y vienen, y van y vienen. Pero cuando uno está mar adentro, el agua se va para acá y el viento la lleva para allá y regresa a otro lado y ahí está dando vueltas. Dice, el que duda se parece a las olas del mar. Estas el viento lo arrastran y lo lleva de un lado a otro. Ahora sí creo, pero ya se puso fea la cosa. Señor, ya no creo. Y a ver cómo le hago y cómo lo resuelvo. Y después, no, sí Señor, sí te creo. Y otra vez, el viento, las olas, las circunstancias. No Señor, pues es que te tardas mucho. Es que te tardaste, Señor. Verso 7. Quien duda, así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El que duda de las palabras del Señor, ¿qué va a recibir de parte del Señor? Nada. Nada. Hay que creer la palabra. Hay que creerla. Sin dudar. Porque si de pronto resulta que escuchas la palabra y no la crees, ¿qué tienes que hacer? Volverla a escuchar y entenderla y preguntar, pero a ver, explícame esto. ¿O cómo haces tú? ¿O cómo lo has experimentado tú? Y cuando finalmente entiendas, entonces digas, sí Señor, te creo, lo acepto, y se va a producir la fe en ti. Una fe genuina. No es aparentar que tenemos fe, es tener fe de verdad, sin dudar absolutamente nada. A ti y a mí nos toca confiar plenamente en Dios y en sus palabras. Uno es el que tiene que confiar en Dios. Hebreos 11:1, en la Reina Valera contemporánea, dice así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve.
Creer cuando ya lo vemos no requiere fe. La fe se requiere cuando no lo vemos, cuando no lo sentimos, cuando no parece probable. Ahí es donde se necesita la fe. Y para las circunstancias en nuestras vidas que enfrentamos, en donde no se ve, no se siente y menos parece probable que se pueda cumplir la palabra de Dios, ahí es donde necesitamos la fe. Este mismo pasaje, Hebreos 11:1, en traducción en lenguaje actual, dice así: confiar en Dios o tener fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, porque estamos confiando en la palabra de Dios. No es el de, híjoles, a ver si sí, no, eso no es fe. Es estar completamente seguro, totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver, aun cuando no se siente, aun cuando no parece probable. Eso es la fe. El que va a hacer el milagro, ¿quién va a ser? Dios. Pero ¿quién tiene que tener confianza plena en Dios? Yo. Yo soy el que tiene que tener la confianza plena en Dios. El que va a hacer el milagro es Él, pero yo soy el que tiene que tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad. Acción número 5. La acción número 5 es creerla, así abrazar la palabra, tomarnos de la palabra de Dios, es creerla. Bueno, ya dijimos creer, no, aquí es confesarla, confesarla. La acción número 5 es, ya la creí, esa es la 4, la 5 es confesarla. Confesamos las promesas de Dios cuando realmente las creemos. ¿Estás de acuerdo? Cuando realmente creemos una promesa de Dios, nos atrevemos a confesarla, a hablarla, a decirla, a proclamarla, aunque no tengamos los elementos para decir por qué creemos. Hablando de humanamente. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 en la Nueva Biblia Viva, dice así: con esa actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos. El que tiene la actitud de que realmente le cree a Dios, no teme declarar lo que cree. Como está escrito, creí, por eso hablé. El que no cree, no se atreve a hablar. El que no cree no se atreve a hablarlo. Pero el que sí lo cree, se atreve a hablarlo. ¿Por qué? Porque lo cree. Génesis, y un ejemplo de esto para que nos quede más claro. Génesis 17 del 4 al 5 en la Nueva Biblia Viva dice así. Dios está hablando con Abraham. Dice, el pacto que voy a hacer contigo es este, le está diciendo Dios a Abraham. Serás el padre de muchas naciones. Cuando Dios hizo ese pacto, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. Pero esta era la promesa de Dios. La palabra de Dios dice, este es mi pacto, serás el padre de muchas naciones. Y siguió diciéndole Dios, además a partir de hoy, ya no te llamarás Abraham con una sola A,
¿Y sabes qué significa Abraham? Padre excelso o padre enaltecido. Yo no era, pero pues si él ni tenía hijos. ¿Por qué se llamaba Abraham? Porque su padre de él fue enaltecido cuando Abraham nació y por eso le puso ese nombre. Ese nombre no se refería a él, se refería a su padre. Dice, a partir de hoy, no a partir de que te dé hijos, a partir de hoy, le dijo Dios, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, que significa padre de naciones o padre de multitudes. Ese será tu nombre. Dice, porque haré que seas eso, el padre de muchas naciones. Y porque Abraham le creyó a Dios, desde ese momento se cambió el nombre. Y a partir de ese momento, cuando se presentaba y llegaba a un lugar donde nadie sabía quién era y que le preguntaban, ¿y tú cómo te llamas? Él decía, me llamo Padre de Naciones. ¡Ah, caray! Pues ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Sí, ninguno. Y entonces, ¿de dónde sales que eres padre de multitudes, padre de naciones? Ah, porque Dios hizo un pacto conmigo. Y yo le creo. Y si me dices, y si no me dices, padre de multitudes, no te hago caso. ¿Quién sabe a quién le estás hablando? A mí no, porque yo soy padre de multitudes. Y pasaba el tiempo y cada vez era más viejo. Y su mujer, aún joven, era estéril. Y él decía, me llamo padre de multitudes. Porque le creo a Dios. El que le cree a Dios, confiesa la palabra, porque le cree a Dios. Pero también aquí hay una advertencia. Para el que solo repite sin fe lo que otros confiesan porque tienen fe. No es nada más decirlo, hay que creerlo. Y porque lo creemos, lo confesamos. Hechos capítulo 19, del 13 al 16 en la Reina Valera Contemporánea dice así: andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre de Cristo nuestro Señor sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Cristo a quien Pablo predica, les ordenamos salir. ¿Ellos creían en Cristo? No. Pero decían, pero si le funciona a Pablo, pues ¿por qué yo no también? Pues yo nada más veo a Pablo que él dice eso y los demonios salen. Pues yo también puedo decir eso. Pues sí, pero resulta que decir por decir sin fe no sirve para nada. Sirve confesar la palabra cuando la crees. Verso 14. Dice, los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió. Se toparon con uno que sí estaba endemoniado. No con alguien que le estaba haciendo el drama, no, este sí estaba endemoniado. Se toparon con uno que sí estaba endemoniado. Y el espíritu maligno les respondió, yo sé quién es Cristo y también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo se atreven a repetir eso? Ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen poder. ¿Quiénes son ustedes? Y dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos.
No es nada más repetir por repetir, hermanos. Es creer y porque creemos, confesamos. A ti y a mí nos toca fortalecernos en nuestra fe confesando las palabras de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. Romanos capítulo 4 del 19 al 21 en la Nueva Biblia Viva dice así, hablando de Abraham: y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. El caso de Abraham y de Sara no eran improbables, eran imposibles. Humanamente, científicamente, naturalmente, médicamente, era imposible que Abraham y Sara pudieran concebir un hijo a esa edad y con esos antecedentes. Era simplemente imposible. Pues a Abraham no le importó eso, porque creía lo que Dios le había prometido. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Sí hubo un periodo en donde pensó, pues a lo mejor Dios va a cumplir su promesa de esta otra manera. Pero después de que el Señor le dijo, no es así. Tu esposa Sara, la que es estéril, ella es la que te va a dar un hijo. Y a partir de ese momento él se tomó de la promesa de Dios. La creyó. Dice, al contrario, ¿qué hizo? Fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe cuando de pronto sientes que se tambalea? Confesando la palabra de Dios, glorificando a Dios porque Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Dice, así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. Por eso glorificaba a Dios, por eso le daba gracias a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos que se cumpla la promesa de Dios o la palabra de Dios en nuestras vidas en el sentido positivo. Dios te dio una promesa y te duele, ¿qué debes hacer? Glorificar a Dios, darle gracias a Dios, exaltar a Dios, de que el poder de Dios es superior al poder de la enfermedad en tu cuerpo o de la necesidad o cualquiera que sea la problemática. Glorificando a Dios y dándole gracias a Él. Esa fue la acción número 5. Ahora, la acción número 6, todavía no acabamos. Todavía no se puede recibir la promesa. Acción número 6. Hacer nuestra parte. Haz así. Hacer nuestra parte. Hacer lo que Dios dice que nos corresponde hacer a nosotros. En cada promesa, en cada palabra de Dios, hay algo que Él va a hacer y hay algo que Él nos dice que tenemos que hacer nosotros. Esta es la acción número 6, hacer la parte que nos corresponde. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25, Reina Valera actualizada dice así: cualquiera pues, Cristo está diciendo, que me oye estas palabras y las hace. ¿Y las qué? Y las hace. ¿Cuál parte? La que nos corresponde. Será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia y vinieron torrentes, es decir, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña.
Hay que hacer nuestra parte, hermanos. Hay que hacer nuestra parte. Nos queda claro, ¿verdad? Hay que hacer. Y si de pronto no entiendes cuál es tu parte en cierta palabra de Dios o en cierta promesa de Dios, ¿qué vas a hacer? Preguntar. No vas a decir, híjoles, pues qué lástima. No, pregunta para que entiendas cuál es tu parte. Y cuando te digan cuál es tu parte, acéptala, créela, confiesa y haz tu parte. Por supuesto, el Señor advierte a todo aquel que no hace su parte para una palabra de Dios, respecto de una palabra de Dios. Ese mismo pasaje, Mateo 7, del 26 al 27, en la Reina Valera actualizada, dice así: pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, no hace su parte, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no hizo su parte. Si tú y yo no hacemos nuestra parte, que Dios dice que nos corresponde, ¿qué crees? Dios tampoco va a hacer su parte. Si tú o yo no hacemos nuestra parte, Dios tampoco va a hacer su parte. Y se va a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque no hicimos nuestra parte. Decíamos que teníamos fe, pero no hicimos nuestra parte. ¿De qué sirve esa fe? Dice la palabra, ¿de qué sirve? De nada. Es como si esa fe estuviera como muerta. No sirve para nada. A ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. Pero te digo algo, hermano, nuestra parte es la fácil. La imposible es la que va a hacer Dios. No significa que no requiere esfuerzo. Sí requiere esfuerzo, pero es la fácil. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40, en la Reina Valera contemporánea dice así: Cristo dijo, quiten la piedra. ¿A quién se lo dijo? A Marta. ¿Quién era Marta? La hermana de Lázaro. ¿Y qué le había pasado a Lázaro? Hacía 4 días que se había muerto y ya estaba ahí en la tumba. Cristo dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Cristo le dijo, ¿no te he dicho que si crees y haces tu parte, verás la gloria de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si tú o yo creemos y hacemos nuestra parte, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué era más difícil? ¿Quitar la piedra o resucitar a Lázaro? ¿Qué era más fácil? Quitar la piedra. ¿Y qué era lo difícil? Bueno, no difícil, ¿qué era lo imposible? Resucitar a Lázaro. Cristo le dijo a Marta, quita la piedra. Pues no, ella solita podía pedir ayuda. Y lo imposible lo iba a hacer Dios. Así es nuestra parte, hermanos. Así es. Requiere esfuerzo, sí. Pero es fácil, es la parte fácil. De toda nuestra problemática, la parte fácil es quitar la piedra, hermano. Pues quita la piedra, esa es tu parte. Dios va a hacer el milagro. Acción número 7. ¿Para qué? Para recibir cualquier promesa de Dios en el sentido positivo. Requiere una séptima acción. Y la séptima acción es perseverar. Perseverar significa permanecer creyendo
y haciendo lo que nos corresponde. Eso es perseverar. Ya estoy haciendo lo que me toca, pues muy bien, persevera. ¿Hasta qué? Hasta que Dios cumpla su palabra en tu vida. Mateo capítulo 24, versículo 13, en la Reina Valera 60, dice así: mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar. Hay que hacer nuestra parte. Hay que seguir creyendo. Hay que fortalecernos en fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor cumpla su promesa en nuestra vida. El que persevere hasta el fin va a recibir la promesa. El que persevera hasta el fin va a ver cumplida la palabra de Dios en su vida. El que persevere. No el que empieza y después ya no continúa. El que persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y por supuesto también hay una advertencia para aquel que aunque empieza, no persevera en creer y hacer su parte. Sí empezó, pero no perseveró. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, palabra de Dios para todos, dice de esta manera. Cristo está explicando la parábola del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Fíjate bien. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Dice, esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje, que lo entienden, que lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tiene raíz en sí y duran poco tiempo, es decir, no perseveran. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Lo opuesto a perseverar es precisamente darse por vencido. Estos que describe Cristo en la parábola del sembrador oyeron la palabra de Dios, entendieron lo que Dios les decía, la aceptaron, la creyeron en su corazón, empezaron a hacer su parte, pero no perseveraron. Y por lo tanto, ¿sabes qué recibieron? Nada. No recibieron nada. Esa palabra en la vida de estos hombres o mujeres no alcanzó a dar fruto. ¿Por qué? Porque se requieren 7 acciones para recibir cualquier promesa de Dios. Las 7, sin brincarnos ninguna. Hay que hacer las 7. A ti y a mí nos toca perseverar en creer y en hacer nuestra parte, y ciertamente recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 en la Nueva Biblia Viva, dice así: pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El mismo entusiasmo. Ay, escuché una palabra poderosa de Dios. Pues muy bien. El anhelo de Dios es que perseveres con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. Es lo que queremos, ¿no? Al principio les pregunté, ¿quién quiere que se cumpla la palabra de Dios, las promesas de Dios en su vida? ¿Cuántos alzaron la mano? A ver, vuelvan a alzar la mano. Pues entonces, ¿quieres obtener lo que esperas? Pues mantén el mismo entusiasmo hasta el fin.
Verso 12, no se vuelvan perezosos, es decir, no dejen de perseverar, sino que sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia, porque hay que perseverar, dice, heredan ¿qué? Las promesas de Dios. Todos aquellos que recibieron las promesas de Dios llevaron a cabo estas 7 acciones. Todos. Algunos lo recibieron más rápido, otros más lento, otros parece que tardó mucho, como el caso de Abraham. Pero ¿sabes cuántos que llevaron a cabo estas 7 acciones recibieron lo prometido? ¿Sabes cuántos? Todos. Hermano, hermana, no dejes de perseverar. Vamos a repasar las 7 acciones para recibir cualquier promesa de Dios. Número 1, oírla. Número 2, entenderla. Número 3, aceptarla. Número 4, creerla. Número 5, confesarla. Número 6, hacer nuestra parte. Y número 7, perseverar. Mira cómo Cristo representó al que lleva a cabo estas 7 acciones. Mateo capítulo 13, versículo 23, traducción en lenguaje actual, dice así: finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Estos son los que sí fructifica la palabra de Dios en sus vidas, los que llevan a cabo estas 7 acciones. Y en su primer mensaje del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, nos habla de las 2 promesas más grandes que podemos recibir de parte de Dios. Así como Cristo habló de los 2 mandamientos más importantes, también hay 2 promesas que son las más importantes. Las más importantes que podemos recibir de Dios. Y eso está en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, en la Nueva Biblia Viva, que dice así. Pedro le está hablando a la nación, a la gente que estaba allá en Jerusalén, y les dice, verso 38, arrepiéntanse, les respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Cristo nuestro Señor, para que Dios les perdone sus pecados. Primer promesa, la salvación. Dice, entonces recibirán también el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y aún para los que están lejos, pues es para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Hay cientos y cientos y cientos de promesas de Dios en esta palabra, en la Biblia. Y las 2 más importantes son estas 2: la salvación y la llenura del Espíritu Santo. Esas son las 2 promesas más importantes que alguien puede recibir de parte de Dios. Y no significa que las demás no sirvan, no, sí sirven, pero estas son las 2 más importantes. No hay ninguna promesa mayor a estas 2.
el llamado de Dios para tu vida el día de hoy es que apliques diligentemente estas 7 acciones a las 2 promesas más grandes que podemos recibir de parte de Dios. Si alguno entre nosotros todavía no es salvo, no faltes a la reunión de las 12, no faltes a la reunión de las células, para que puedas escuchar lo que Dios quiere para tu vida y puedas recibir la salvación. Y si ya eres salvo, aplica estas 7 acciones a la segunda promesa más grande que puedes recibir de parte de Dios. Es decir, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Pues venir todos los domingos a las 10:30 para que oigas, para que entiendas, para que aceptes, para que creas, para que confieses y hagas tu parte y perseveres y puedas recibir el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tus palabras producen vida. Tus palabras son verdad. Tus palabras son poderosas y se cumplen en todo aquel que aplica estas 7 acciones que nos enseña tu palabra misma. Gracias, Señor, porque tu palabra es una lámpara para nuestros pies, que nos muestra el camino que tenemos que seguir para poder recibir y experimentar lo que tú nos has ofrecido en tu palabra. Qué bueno eres, Padre. Has sido paciente con cada uno de nosotros. Nos has hablado de una forma y de otra y de otra. Y el día de hoy nos has querido hablar de esta manera para que lo podamos comprender, para que lo podamos entender, para que podamos darnos cuenta por qué no hemos recibido ciertas promesas que tú nos has querido dar en nuestras vidas. Ahora lo podemos entender. Y como tu misma palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre para qué? Libre para ya no equivocarnos y poder recibir cada promesa que tú hablas a nuestra vida, para poder experimentar cada palabra de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y que entendamos que si ya hemos recibido el regalo de la salvación, que necesitamos urgentemente aplicar estas acciones para poder recibir la llenura de tu Espíritu Santo, que es la segunda promesa más grande que podemos experimentar en nuestras vidas. Más grande que sumar todas las demás promesas en las Escrituras. Tú ya nos mostraste la verdad. Ahora nos toca actuar a nosotros. Que no tengamos los oídos pesados. Que no cerremos nuestro corazón a tu palabra. Que la aceptemos, que la abracemos, que la creamos. Que la confesemos, que hagamos nuestra parte. Y por supuesto, que recibiremos esta promesa y las demás. Alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, oh Padre, tu nombre, oh Hijo, y tu nombre,
Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice.